Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. La sesión pasada estuvimos revisando cómo funciona mejor dicho, más que una blockchain, una estructura en la cual podemos guardar transacciones. Esto se asemeja más a a lo que habíamos visto también de una DLT, de una Distributed Ledger Technology. Recordemos que una DLT es una base de datos distribuida que nos sirve para almacenar transacciones y que blockchain es una de las maneras de mantener actualizada esa información. Entonces, estuvimos viendo un ejemplo de una blockchain que me permite almacenar transacciones y distribuirlas en una red descentralizada. Y también vimos cómo a través de la implementación de funciones hash y de criptografía y llave pública, podemos asegurar el manejo de esa información. Recuerden que el objetivo es realizar transacciones sin la intervención de un tercero o intermediario. Entonces, en nuestra sesión del día de hoy es ver un tema muy en particular de lo que es la tecnología de blockchain, que es Bitcoin. No vamos a meternos a cuestión de trading, no es mi intención alentarlos a invertir o a comprar Bitcoins, no ese es el objetivo. El objetivo es conocer un poquito más de esta tecnología, saber cómo funciona, por qué tiene valor, cómo se realizan las transacciones, etc. Entonces vamos a dar una introducción y si nos da tiempo, vemos el tema de Ethereum. Empezamos a ver Ethereum, que es la red blockchain en la cual vamos a poder programar aplicaciones. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y el tema es cómo funciona Bitcoin. Primero, vamos a ver cómo funciona Bitcoin y algunos conceptos claves y terminología para entender esta tecnología. Primero, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es un activo digital que puede ser comprado, vendido o transferido entre pares de forma segura y sin necesidad de intermediarios. Esta tecnología fue propuesta por Satoshi Nakamoto en el 2008. Ya vimos que Satoshi Nakamoto es un personaje que de manera anónima presenta un artículo, el cual en ese artículo se le conoce como white paper, en realidad es un artículo científico que se publica en alguna conferencia, en el cual él describe un sistema de pago electrónico entre pares. Aquí el objetivo y la innovación de esta tecnología es que él permite que a través del Internet se puedan hacer pagos sin la necesidad de una entidad centralizada que valide esos pagos. Esto conlleva a un cambio y una revolución en la forma en la que pensamos y en la forma en la que las transacciones y el dinero funcionan en Internet. Antes de eso ya habíamos visto que existe el problema del doble pago. Antes de Bitcoin y antes del paper publicado por Satoshi Nakamoto, no existía el concepto de escasez digital. Los archivos, en este caso, un MP3 o un PDF, se pueden reproducir y reenviar cuantas veces querramos. En cambio, con Bitcoin, lo que Satoshi Nakamoto pudo lograr es que yo pueda transferir esa cantidad de bitcoins de una persona a otra y que nadie pueda duplicar esa información. Ya en términos más profundos computacionales, eso es a nivel en la capa de nivel alto, ¿no? Pero ya con la parte de computación de base de datos, en realidad lo que se está haciendo es que cuando yo tengo cierta cantidad de bitcoins, se hace un registro digital de información en la base de datos. Alguien dice, Alicia tiene 1.5 bitcoins. Cuando Alicia le envía a Bob cierta cantidad de bitcoins, en realidad lo que se hace es actualizar esa base de datos o ese registro para decir, Alicia le envió 5.5 a Bob y solo tiene un bitcoin y Bob ya tiene 0.5 bitcoin. El problema no es ese, el problema es que esto se tiene que replicar a cientos y miles de computadoras que existen en el mundo que están corriendo el protocolo de Bitcoin. Entonces, eso hace que nadie pueda duplicar o manipular la información de Bitcoin. Esto se puede duplicar y manipular en una computadora, pero no en toda la red de Bitcoin. Bueno, ¿cuáles son las características más importantes de Bitcoin? Lo primero es que es de código abierto y su diseño está disponible al público.
Como ya hemos visto con, por ejemplo, los sistemas de criptografía de llave pública, Bitcoin es de código abierto. ¿Qué significa esto? Que el código y el protocolo de cómo funciona Bitcoin está disponible para cualquier usuario. Cualquiera puede instalar un nodo, cualquiera puede analizar el código fuente y cualquiera puede ser parte de la red. Puede salirse o entrar en el momento que lo desean. Cuando uno descarga el código, perdón, cuando uno descarga un nodo de Bitcoin, en realidad descarga todas las transacciones que han ocurrido en Bitcoin a su computadora. Y el usuario puede hacer lo que quiera con ella, puede analizar la información, puede hacer ciencia de datos, minería de datos, sacar estadísticas, gráficas, puede hacer lo que se le pegue la gana. Todas las transacciones se van actualizando y los usuarios tienen acceso a ello. De hecho, uno de los mitos que existen alrededor de Bitcoin es que esto favorece las transacciones ilegales y se ha demostrado que es todo lo contrario. En realidad, ningún banco te da acceso a todas las transacciones de lavado de dinero que se hacen. En cambio, Bitcoin sí te da acceso a toda la información que ha ocurrido, todos los movimientos y toda la información que está en la red. Otra cosa importante de Bitcoin es que la gestión de transacciones y la emisión de Bitcoins es llevada a cabo en forma colectiva por la red. ¿Esto qué significa? Significa que los usuarios de Bitcoin, los nodos de Bitcoin, son los que determinan qué sucede en la red. O sea, hay un protocolo que se ejecuta de manera distribuida en cada uno de los nodos, en la cual las decisiones de generar un nuevo Bitcoin o de enviar una transacción se hacen a través de este protocolo. Aquí el problema es cómo se ponen de acuerdo estos nodos para que eso suceda. Y ahí es donde entra la parte de lo dimos del problema de los generales bizantinos. ¿Cómo lograr que esos nodos se pongan de acuerdo? Una característica especial de un sistema distribuido es que la comunicación entre nodos se hace a través del paso de mensajes. Y en el caso de Bitcoin así sucede, los nodos se comunican entre sí para ponerse de acuerdo y saber qué es lo que va a ocurrir, cuándo se puede o no se puede generar un nuevo Bitcoin. Nadie es dueño de Bitcoin, nadie controla Bitcoin, no lo controla ni un gobierno, no lo controla ninguna empresa, no lo controla ninguna persona. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa a nivel mundial como Facebook o Microsoft que tienen a una persona y a pesar de que sus bases de datos y todo está distribuido en la red, a fin de cuentas toda la información pertenece a una sola organización. En este caso, ese sistema es centralizado. Tal vez sus bases de datos sean distribuidas, pero en realidad el sistema es centralizado. Lo mismo pasa con Google, lo mismo pasa con Amazon, lo mismo pasa con Instagram, con todas esas grandes compañías. En el caso de Bitcoin, y esa es una de las cosas más interesantes, es que no se puede detener, nadie lo puede censurar, ningún gobierno puede decir, pues aquí no funciona Bitcoin. Sí lo podrían decir e intentar, pero en realidad cualquier persona con acceso, con una VPN a la red de otro país, pues tendría acceso a sus Bitcoins. Entonces, ahí ya tenemos un montón de características que hacen que Bitcoin realmente sea algo fuera de lo normal. Mucha gente dice que es una innovación tan grande como lo es el Internet. Y mucha gente dice que el Internet así fue concebida. El Internet fue concebido de tal forma que fuera descentralizado, pero nunca se logró porque compañías tomaron control sobre Internet. Sin embargo, Bitcoin está descentralizando las finanzas, porque cualquiera puede participar, cualquiera conoce el código, nadie es dueño de Bitcoin, las transacciones las hace la gente, etcétera. Entonces, está descentralizando lo que es la industria financiera de entrada. Bitcoin promueve la descentralización. Sin embargo, vamos a ver que hay algunos problemas con eso. ¿Cuántos Bitcoins existen en el mundo? Primero vamos a revisar ese término de market capitalization. La capitalización de mercado o capitalización bursátil es una forma de mostrar el volumen global o la dimensión económica de las acciones de una empresa o de una moneda digital. Por ejemplo, yo cuando tengo Facebook, pues bueno, mi capitalización de mercado es el número de acciones o lo que vale la empresa. En el caso de Bitcoin, se calcula de la siguiente forma. Es el precio de la moneda
por el número de monedas en circulación. Eso me daría la capitalización de mercado. ¿Cuánto existe en el mercado? Esto en abril de 2018, por ejemplo, se tenía que la capitalización de mercado era de aproximadamente 112 billones de dólares. En ese entonces el precio de un Bitcoin rondaba los $6,600. Actualmente está arriba de los $10,700 aproximadamente. Quiere decir, y además, perdón, el número de monedas en circulación ha aumentado. En el 2018 se tenían en circulación 16 millones de Bitcoins. Multiplicado por ese precio me daría la capitalización de mercado. Esto lo tomo del sitio CoinMarketCap, que es uno de los sitios más populares en cuanto a la cuestión de criptomonedas y precios y sobre todo la gente que está interesada en trading. Ahora bien, ¿qué es importante aquí? Es importante el precio, pero también es importante el número de transacciones que ocurran, porque eso significa que la gente está utilizando la moneda o que la tiene en circulación. Si nadie hiciera nada con Bitcoin, bueno, pues no tendría tanto valor. Bitcoin tiene dos supuestos valores de entrada. Uno, que la gente lo está almacenando para luego venderlo cuando tenga un mayor valor. Pero también es importante que el dinero circule, porque si no circula, se estancaría y el precio empieza a bajar. Algo muy interesante, y es otra cosa que hace Bitcoin especial, es que no se van a producir un número ilimitado de Bitcoins. Cada 4 años sucede un evento que se conoce como halving. El protocolo en sí, o dentro del protocolo, ya está programado para que cada 4 años se reduzca a la mitad la recompensa que se le da a los nodos mineros. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, ahorita un nodo en alguna parte del mundo resulta ganador después de hacer el procedimiento que vimos en la clase pasada y logra minar un bloque, se le da cierta cantidad de bitcoins en recompensa. El detalle está que cada 4 años se ejecuta este procedimiento y cada 4 años ese nodo minero recibiría la mitad. Entonces, cuando comenzaron, los nodos recibían 25 bitcoins, luego 12.5, luego 6.25 y así sucesivamente. Cada 4 años se reduce la recompensa. Esto es con el propósito de que aumente el precio de Bitcoin y evitar se me fue la palabra ahorita, la inflación. ¿Qué significa? Evitar la inflación significa que el precio de Bitcoin no baje, que al contrario aumente, ¿sale? Entonces, en el año 2140 se van a minar todos los Bitcoins que el sistema produce o que va a permitir y el máximo va a ser 21 millones. ¿Qué quiere decir? Que solamente 21 millones de Bitcoins van a estar en circulación. Seguramente ninguno de nosotros va a ver eso en el año 2140, pero la idea de esto es que Bitcoin exista por mucho tiempo y que no se vea afectado por la inflación. Eso es algo también muy interesante porque la mayoría de monedas o sistemas digitales no tienen un control sobre lo que se produce en la red. Bitcoin pensó en eso y existe un límite de Bitcoins que estarán en circulación. Ahora bien, ¿dónde están los Bitcoins? Cuando yo compro algo, ¿dónde se encuentran esos famosos Bitcoins? Lo primero que tenemos que saber es que Bitcoin no es una moneda física. Nadie, de hecho hay un meme, se me olvidó ponérselo, está muy chistoso, en el cual un cajero de Bitcoin se ve todo roto porque intentaron sacar las monedas. Y esto no, obviamente es un meme y no es posible, ¿no? Bitcoin no es una moneda física, sino un registro digital de información. ¿Qué significa? Que en una base de datos ya se guardó información para decir que Juan o Jerónimo o Ismael o Ricardo tienen cierta cantidad de bitcoins. Se llama Bitcoin a la red blockchain y a la moneda digital que está en la red. ¿Ok? La unidad más pequeña se conoce como Satoshi, obviamente en honor a Satoshi Nakamoto. 100 millones de Satoshis equivalen a un Bitcoin. Y para que yo pueda tener acceso a esos Bitcoins, yo tengo que crear una cuenta para poder participar. Ahora bien, si yo creo mi cuenta, o mejor dicho, ¿cómo obtengo esa cuenta?
Existen varias opciones. La primera opción, y la más técnica de todas, es que yo entre a bitcoin.org y descargue un nodo de Bitcoin y que yo forme parte de la red y me conecte a través de ese cliente. Lo que se descarga es un software que es un cliente y me vuelvo un nodo de la red. En el 2018, ese software o esa información ocupaban aproximadamente 160 gigabytes de información. Esa información está disponible y cuando yo descargo ese nodo, tengo acceso a toda la información que se ha generado desde el inicio y a toda la información que tienen todos los nodos en el mundo. Ahora bien, a través de ello, yo puedo generar cuentas. Yo ahí puedo generar mi cuenta de Bitcoin y hacer transacciones y participar. Obviamente, esto no es para cualquiera. Esto es para alguien que tiene un conocimiento técnico avanzado, porque yo tengo que mantener el nodo. Cuando se haga una actualización por la comunidad de Bitcoin, la tengo que instalar. Tengo que ir revisando que mi base de datos funcione, mi servidor, etcétera. Esto es algo para una compañía o una empresa. O si lo quieren hacer como pues una cuestión didáctica también se puede, ¿no? Nada más necesitan el espacio en memoria y un buen acceso a Internet para poder descargar dicho nodo. La segunda opción es descargar un wallet o una cartera digital a través de Internet. Yo entro a Internet, busco alguna cartera y esa cartera seguramente se conecta a un nodo y ese nodo bueno, mejor dicho, me da acceso a la red de Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Que yo no me voy a conectar directamente a través de un nodo, sino a través de ese software. Esto es más amigable para los usuarios que están comenzando, porque bueno, ni tan, bueno, es más o menos amigable, ¿no? Digamos que es un punto intermedio, porque no tengo que descargar un nodo completo. Sin embargo, cuando yo descargo mi cartera electrónica, yo me vuelvo dueño de mis bitcoins y, no, y yo tengo control sobre todo lo que ocurre en mis bitcoins. La tercera opción sería a través de un broker o a través de una casa de cambio digital. Existen muchas, como por ejemplo Binance, Kraken, Coinbase. En México, la más popular se llama Bitso. Todas esas compañías son compañías que me dan acceso a un nodo de Bitcoin, pero aquí la diferencia es que en el caso del wallet y en el caso del nodo, cuando yo creo una cuenta, el usuario es dueño de su llave pública y de su llave privada. En cambio, cuando yo hago una cuenta en Bitso o en cualquier otro broker, este broker administra mi llave privada y mi llave pública. ¿Qué significa esto? Que realmente no soy dueño de mis bitcoins porque alguien tiene acceso a mis llaves pública y privada. Lo que puedo hacer es a lo mejor comprarlo a través de ese broker y luego enviarlo a mi cartera digital. Eso sí se puede, nada más que te van a cobrar una comisión. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que para los usuarios que están comenzando o los que no son tan técnicos, pues si yo tengo acceso a un sistema así, yo puedo ir descargando información, hacer trading, comprar bitcoins, venderlos, pero mayor desventaja es que yo no tengo acceso a mis bitcoins. Existen problemas y han sido hackeados algunos de estos sitios y yo corro el riesgo de perder mis Bitcoin. De hecho hay un lema que dice, not your keys, not your Bitcoins. Si no tengo mis llaves, si no son tus llaves, no tienes tus Bitcoins. ¿Por qué? Porque la casa de cambio puede simular que te está vendiendo cierta cantidad de Bitcoins. En realidad no los tiene. Pero como tú vas a tener acceso a un sistema, lo único que necesitan ellos es decirte que sí los tienen, ¿no? Y cuando tú quieres hacer un retiro o enviarlo a otra persona, bueno, ellos hacen el envío con los bitcoins que tengan. De hecho, muchas compañías no te permiten retirar una gran cantidad de bitcoins todo el día, porque si todos retiran su dinero, a lo mejor ellos no tienen el dinero para soportar. En algunos países eso es ilegal, pero en muchos casos se puede dar que las compañías no tengan realmente todos los bitcoins que dicen tener para los usuarios. Entonces, bueno, esas son tres formas muy comunes. Otra forma muy común de obtener un Bitcoin es que yo tenga realizo un trabajo, un servicio y me envíen un pago directo a mi wallet, que puede ser sobre el que yo tengo total control, como el caso de la chica en esta diapositiva, que tiene un wallet y que tiene control sobre sus llaves pública y privada, o a través de un broker en el cual yo le doy al broker control sobre mis llaves públicas y privadas.
¿Cómo es mi cuenta? Bueno, en realidad mi cuenta lo que va a hacer es registrar esa información. No se ve el nombre de una persona, sino se ve la llave pública y privada. No es tan cortita, ¿eh? Nada más aquí está como un ejemplo. Este es uno de los grandes problemas porque desde el punto de vista de los usuarios no envían o reciben dinero a través de un nombre o una cuenta bancaria, sino de una serie de caracteres que es bastante difícil de leer, ¿no? Como dice acá, los usuarios son identificados a través de una clave alfanumérica. Eso significa, y ya lo habíamos comentado antes, que la red provee pseudo-anonimidad. No es completamente anónimo. Ese es otro de los mitos que existen con Bitcoin de que es anónimo. No es cierto, no es completamente anónimo. Se llama pseudo-anonimidad. ¿Qué significa? Significa que es posible rastrear las transacciones y encontrar ciertos patrones sobre los usuarios o las actividades que existen en la red. Existen criptomonedas que sí son completamente anónimas, como el caso de Monero. Monero es una red que sí, uno de sus, digamos, beneficios o características es que ellos dicen ser completamente anónimos. La verdad es que no me he metido mucho a investigar sobre esta criptomoneda, pero particularmente en el caso de Bitcoin, esta tecnología es pseudonónima. De hecho, si encuentro el video, hace muchos años, bueno, ya tiene como un año, año y medio que vi esto, no muchos años, 2 años cuando mucho. Hay un video en internet en el cual una chica explica cómo estaban rastreando a una persona y se dieron cuenta que tenían bitcoins. Entonces arman un equipo de hackers del FBI y se ponen a tratar de rastrearlo y dan con él y lo meten a la cárcel. Pero cuando lo llevan a la cárcel, él denuncia que lo estaban tratando de sobornar. Entonces se ponen a investigar y se dan cuenta que la misma gente del FBI, un grupo de policías, lo estaban tratando de extorsionar y logran rastrear todos los bitcoins, logran rastrear tanto los gastos o las transacciones que hizo esta persona, como las transacciones que hicieron los mismos policías del FBI que trataron de extorsionar a esta persona, ¿no? Entonces, esto como anécdota muestra que en realidad existe un registro imborrable de todo lo que sucede en la red. Recuerden que la red es del tipo append only. ¿Qué significa append only? Que solamente puedo registrar, no puedo borrar o modificar. Bueno, ¿cómo son las llaves públicas y privadas de Bitcoin? La llave pública es el medio de identificación en la red, se comparte para recibir depósitos, permite cierto nivel de anonimidad y está asociada a una llave privada. Como ustedes pueden ver, esa sería una llave pública que generalmente cuando yo descargo una cartera digital se asocia a un código QR para que sea más fácil de leer. Con respecto a mi llave privada, es la llave que obviamente debe permanecer en secreto y me sirve para firmar operaciones, que fue lo que vimos en la clase anterior, que me sirve para que cuando alguien recibe los bitcoins, descifre la información con la llave pública del usuario y verifique que efectivamente el que envió los bitcoins es el que firmó con la llave privada de ese usuario. Esta llave privada, recuerden, es única y no se puede recuperar. Si alguien pierde su llave privada y tiene bitcoins, no hay forma ni poder humano que sea capaz de recuperar sus bitcoins. Cuando uno descarga una cuenta de una cartera digital, generalmente hay otras técnicas que veremos más adelante para poder generar o recuperar tu contraseña. Pero si se le olvida la contraseña o las palabras claves para recuperar esa llave secreta, no hay forma de recuperarla. Ese es uno de los grandes problemas. Mucha gente ha perdido y de hecho, en este momento hay como 18 millones de bitcoins generados. De esos 18 millones, hay aproximadamente 3 o 4 millones de bitcoins que ya no se pueden recuperar. Es de gente que o perdió sus cuentas o se envió a una cuenta incorrecta, vayan ustedes a saber, pero ese dinero ya no se puede recuperar. ¿Cuáles son las carteras? Existe un gran auge de carteras y ese es un área de software y de desarrollo que ustedes pueden explorar si lo desean más adelante.
pueden tener algún beneficio bastante significativo. Hay un montón de carteras digitales. Hay algunas carteras digitales que están 100% del lado del usuario, que sirven para poder crear y obtener tus bitcoins sin necesidad de tener acceso a un broker. En el caso, por ejemplo, yo utilizo la de Bitcoin Wallet, que está aquí. La he utilizado, está bastante bien. Pero hay un montón. Hay algunas que son de escritorio, algunas son móviles, algunas son plugins. Esto es algo que está creciendo y el objetivo siempre es hacerlas más amigables para que los usuarios comunes y corrientes puedan tener acceso a sus criptomonedas digitales. Bueno, ¿qué es un Bitcoin Broker? Retomando un poquito ese tema. Un Bitcoin Broker es una compañía que ayuda a administrar las cuentas de los usuarios mediante el cobro de una comisión por transacciones. ¿Cuáles son las ventajas? Que facilita la operación a los usuarios, y las desventajas, que el usuario no siempre tiene control sobre sus cuentas. Existen casos en los cuales han habido hackeos o ciberataques y los usuarios pierden sus brokers. El broker solamente es un intermediario, pero te roba control sobre tus cuentas, ¿no? Aquí algo bien importante, que todas estas compañías, para poder ser brokers, tienen que cumplir con ciertas leyes en los países en los que quieren operar. Entonces también es otro problema, porque tú, para darte de alta, tienes que dar cierta información, empiezan a tener información sobre ti y se vuelve lo mismo, ¿no? Aquí lo paradójico es que estos brokers son la única forma por ahora de mucha gente de obtener Bitcoin. Existen otras formas, ¿no? Si yo tengo un servicio en Internet y acepto pagos por Bitcoin, pues voy recibiendo mis Bitcoins. Pero si yo quiero comenzar de cero y no tengo ningún servicio, lo más seguro es que yo entre a un sitio como Bitso en México y utilice una entidad centralizada para comprar mis Bitcoins. Eso es algo un poco paradójico. Sin embargo, pues por ahora es la forma más sencilla de obtener esos Bitcoins. Como les dije, si usted quiere obtener Bitcoins, pues puede ser que haya lugares donde hacen un trabajo y acepten el pago por criptomonedas. La segunda opción para obtener sus Bitcoins es minando Bitcoins. Eso es algo que no es muy fácil, pero es posible de hacer para obtener criptomonedas. Bitcoin no es la única moneda que se puede minar. Existen otras criptomonedas y bueno, si ustedes alguno de esos investiga más, verá que se tiene que invertir en cierto hardware para poder minar Bitcoins. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. ¿Qué es prueba de trabajo? El concepto de minado es parte de un protocolo que se conoce como protocolo de consenso para que los nodos lleguen a un acuerdo. Los nodos en la red se tienen que comunicar entre sí y tienen que estar trabajando constantemente, en constante comunicación, para que se pueda encontrar un consenso o llegar a un consenso, y que esos nodos puedan, puedan llegar a tener la misma información. Las transacciones se validan en 4 etapas, básicamente. Lo primero es que los nodos tienen que competir. Imagínense una red de nodos en los cuales todos corren el mismo protocolo. Nadie es el dueño de nadie. Y un nodo envía una información a otro. Entonces, el primero es, cuando se envía la transacción y es momento de crear un nuevo bloque, los nodos compiten entre sí. Tienen que resolver un problema matemático o un problema de fuerza bruta para ser los primeros. Una vez que hayan competido y sale un ganador, entonces ese ganador valida la transacción. Después de que valide la transacción, tiene que confirmar con los demás nodos que él ya validó la transacción. Si los demás nodos aceptan que esa validación es correcta, entonces esa información se propaga en la red. Y todos tienen que tener la base de datos actualizada con las nuevas transacciones y los nuevos bloques que se han creado. ¿Qué es la minería entonces? La minería es el proceso que se utiliza para seleccionar al nodo. Es ese proceso de competencia. Este nodo va a validar las transacciones y a crear nuevos bloques. Los nodos compiten para resolver un desafío matemático, que ya vimos que es la clase pasada, ¿no? Encontrar un valor
que junto con las transacciones genere una cadena de caracteres que comienza con n cantidad de ceros. La probabilidad de encontrar este valor es conocido como la dificultad. Algo que es importante para la red es que mientras más ceros tenga la cadena hash que se tiene que encontrar, la dificultad es mayor. Esto va cambiando con respecto al tiempo. La dificultad puede aumentar o reducirse dependiendo del número de transacciones y el número de usuarios en la red. Aquí está lo que les decía. Cuando alguien ya logró este proceso de minado, encontrar esa cadena, recibe como recompensa cierta cantidad de bitcoins. Este mecanismo de minería garantiza que no cualquier participante en la red pueda validar transacciones. De hecho, esos nodos necesitan una gran cantidad de procesamiento. No cualquier equipo o cualquier computadora lo puede lograr. Generalmente se agrupan en compañías o en granjas de minado, en los cuales están procesando millones de transacciones por segundo y son capaces de resolver esos retos matemáticos. A esta capacidad para resolver estos retos matemáticos se conoce como el hash rate. Si ustedes compran, por ejemplo, una tarjeta de video para correr videojuegos, van a ver que estas tarjetas tienen gran capacidad de procesamiento. De hecho, muchos usuarios tenían armados sus racks de minado utilizando las tarjetas de video. Actualmente ya vienen tarjetas específicas para minar. ¿Cuáles son las desventajas de esta minería, de este proceso de minería? Que existe un alto consumo de energía, porque los nodos, al estar procesando millones de transacciones por segundo, consumen una gran cantidad de energía. Sin embargo, muchas de estas granjas de minado ya utilizan energía sustentable. Ese es otro de los mitos que existe alrededor de Bitcoin, que es energía que se desperdicia y en realidad se puede obtener muchas veces. Por ejemplo, hay granjas de minado que están dentro de montañas frías para que el frío ayude a congelar los servidores y las tarjetas de video, las tarjetas de procesamiento. O utilizan el agua de los ríos, se colocan junto a ríos para que se genere electricidad o con energía eólica, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los grandes mitos es de que todo el dinero que se procesa es utilizando energía eléctrica. Eso no es cierto. Una de las grandes desventajas de Bitcoin y de este procedimiento es que tiene cierta tendencia a la centralización. ¿A qué se refiere con centralización? Este es un ejemplo de una granja de minado, en el cual tiene miles de tarjetas para poder procesar información. El problema con esto es que en China se han hecho de estas granjas de minado y existe el riesgo de que si las 5 más grandes compañías de minado se llegaran a unir, entonces podrían tomar control sobre la red de Bitcoin, porque los demás, los que sobran, ya no tendrían control sobre la información y ya tendríamos aquí un ataque que se conoce como el 51%. En este momento, si un hacker quisiera atacar la red, tendría que tener mayor capacidad de procesamiento de al menos el 51% de estos nodos para poder tomar control sobre la información de Bitcoin. ¿Es posible? Teóricamente sí es posible. El problema está en que eso requeriría un gran poder de procesamiento y de cómputo. No sé si se recuerden, en las primeras clases comentamos que cuando un hacker hace un ataque de fuerza bruta, el problema acá es que tal vez logre descifrar la información, pero habíamos dicho anteriormente que para cuando al atacante logre hacer esto, pasan dos cosas. O la información ya no tiene valor, o el costo de realizar ese ataque es mayor al valor de la información obtenida. Aquí sucede eso, por eso decíamos que era computacionalmente improbable realizar este ataque. Porque si yo ataco la red Bitcoin, me va a costar muchísimo dinero y la información o el valor que voy a obtener a cambio es muchísimo menor. O sea, solamente lo podría hacer en caso de que lo quisiera hacer por hobby o por juego, pero no para obtener una mayor ganancia. Bueno, entonces ese es uno de los grandes problemas de este mecanismo de procesamiento. Hasta ahorita no se ha dado, pero
es un riesgo también latente. Bueno, para concluir, nada más hacer un resumen de cómo funciona Bitcoin, que es el tema principal de esta sesión. Y vemos que en el primero, ¿qué sucede cuando un nodo quiere transferir Bitcoins al nodo B? En este caso, cuando un nodo quiere enviar Bitcoins, envía la información a la red. Cuando me refiero a la red, a todos los nodos conectados en la red, le envía esa información. Yo quiero hacer esta transacción, quiero enviar 3 Bitcoins a Bob o a la computadora A, quiere enviar Bitcoins al nodo B. Los nodos en la red reciben las transacciones y cada 20 minutos aproximadamente se necesita crear un bloque. Ese bloque contiene la información de las transacciones que todos los demás nodos desean hacer para ser incluidos en la red de Bitcoin. Esos nodos, como lo muestra aquí la etapa 2, compiten por resolver ese problema. O sea, empieza el proceso de minería en el cual ponen a funcionar sus equipos para encontrar esa cadena de hash, ese hash con cierto número de ceros. Una vez que lo encuentran, existe un nodo ganador. Entonces, en la etapa 3, este nodo ganador valida las transacciones y propone la creación de un nuevo bloque. Eso el protocolo ya sabe cómo hacerlo y es estándar para todos los nodos en la red. Una vez que el nodo ganador haya hecho esta validación, entonces la comparte con los demás nodos en la red y cuando determinado número de bloques aprueban esta transacción, entonces ese nuevo bloque se agrega a la cadena de bloques de blockchain. Cuando ya se agregó, entonces los demás nodos ejecutan un procedimiento que se conoce como Gossip Protocol o un procesamiento. Gossip quiere decir, entre la traducción literal es chisme, ¿no? O en realidad en inglés es más como propagación. Entonces, los demás nodos utilizan algún protocolo de este tipo, ¿no? De Gossip Protocol, en el cual toda la información que tienen la difunden en la red de tal forma que todos tengan la misma información lo más rápido posible. ¿Es posible que hubiera cierta discrepancia en algún momento? Sí, sí es posible. De hecho, es uno de los grandes retos que afronta la red. Es posible que se esté minando o se esté enviando la información y yo no la tenga actualizada. El protocolo también está preparado para esto y controla de que nadie haga una transacción que no haya sido completamente validada. Bueno, cuando todo este procedimiento ocurre, entonces se dice que nodo B recibe los bitcoins. En realidad no los recibe. En realidad lo que sucede es que la información ya se registró en la base de datos de todos y se actualizó la información. ¿Sí? Recuerda que no es enviar el dinero, sino en realidad es hacer un registro. Bueno, ya para concluir, Bitcoin fue la punta de lanza de la creación de miles de criptomonedas. Bitcoin no es la única, existen muchísimas criptomonedas. La que más nos interesa a nosotros es la de Ethereum. No voy a dar chance de verlo hoy porque ya veo que es un poquito tarde. Pero aquí la Bitcoin se dice que es una blockchain de primera generación. Existe algo que se conoce como maximalismo, en el cual mucha gente dice que Bitcoin es la única criptomoneda que debe de funcionar porque es la única que es descentralizada o la que tiene un mayor grado de descentralización. Para las demás, existen compañías o instituciones o grupos de personas que están detrás de esas monedas. Entonces, se dice que no está 100% descentralizado y tienen razón. Sin embargo, esto no quiere decir que Bitcoin sea la única blockchain. De hecho, es muy difícil programar algo que se ejecute sobre Bitcoin. Es posible, sí es posible, pero es muy complicado. Bitcoin no fue diseñado para ejecutar software sobre esta capa, ¿no? Otra cosa es que Bitcoin, pues, es un poco lento y perdón, algo que se me olvidó mencionar. Para que una transacción sea incluida en un bloque, se tienen que pagar ciertos fees o cierto depósito. Los que ponen más de ese depósito tienen prioridad sobre otros usuarios. A fin de cuentas, todas las transacciones se procesan, pero si yo pongo más dinero, tengo más probabilidad de ser incluidas en el siguiente bloque. Entonces, existen otras variantes, otras blockchains. En el caso de Ethereum, lo que consigue Ethereum es ejecutar contratos inteligentes y ejecutar software sobre una blockchain, además de las transacciones.
Hay blockchains muy interesantes. Más adelante veremos algunas otras, pero nos vamos a concentrar más en Ethereum, que Ethereum se conoce como una blockchain de segunda generación. Pero en fin, las de primera generación aún no se consolidan, es una forma nada más de llamarlas. Bueno, solamente como conclusión, explicamos qué es Bitcoin, cuáles son algunas de sus principales características y algunos de sus conceptos claves para entender esta tecnología. Y bueno, vamos a dejarlo hasta acá por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo sé que es mucha información para procesar. Hay muchos conceptos nuevos, pero como yo les vengo diciendo, todo esto está basado en seguridad. Bitcoin utiliza mucho todo lo que ya hemos visto de funciones hash, álgoritmos de Merkle, criptografía llave pública, y es la base de la creación de esta tecnología. Bueno, pues con esto concluyo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Profe, yo tengo uno. A ver. Supongamos que hay un nodo que está corrupto, ¿no? Y tiene que atravesar la información por ese nodo. ¿Se ve comprometido a alguno de los datos que llegasen a pasar ahí? En dado caso de que, por ejemplo, ya sea un ataque o algo así. Ok, pónganse a pensar esto. Todo el tiempo los nodos están bajo ataque y todo el tiempo hay nodos comprometidos. Ese es uno de los grandes logros de este sistema, ese sistema distribuido que ya está protegido para encontrar que ese nodo tiene información falsa, porque supongamos que yo tengo información que no es real o es información que ha sido hackeada. Cuando yo la intento difuminar en la red, los nodos reciben al mismo tiempo información de otros nodos. Entonces van comparando esa información y se dan cuenta, o sea, el protocolo determina que, por ejemplo, me llegaron 5 mensajes de otros nodos diciendo de que Jerónimo tiene un Bitcoin, pero me llegó uno diciéndome que Jerónimo tiene 10 Bitcoins. Entonces la red lo que hace es la regla de la mayoría, descarta el mensaje que dice que Jerónimo tiene un Bitcoin y acepta el mensaje de los otros 5 nodos donde me dice que Jerónimo tiene un Bitcoin nada más. Entonces todo eso se realiza a través de ese paso de mensajes. Es normal que los nodos se comprometan. De hecho, yo puedo hacerlo a propósito, ¿no? O sea, intentar conectarme a la red y tener un protocolo incorrecto. Pero los demás nodos no. Los demás nodos son correctos, ejecutan el protocolo de manera correcta y pueden detectar. Aquí la cuestión no es que se evite el ataque, sino que se detecta el ataque. De hecho, no sé si se acuerdan, en la primera clase vimos que un mensaje de esta persona que decía, un sistema de seguro es aquel quien está preparado, no para que nunca haya un ataque, sino para estar preparado para cuando sucede ese ataque. Y así es Bitcoin. Está preparado para detectar el ataque lo antes posible y descartar esa información maliciosa. ¿Sale? No sé si con eso ya respondo tu pregunta. Sí, profe. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga algo adicional? Profe, ¿de dónde obtiene su valor el Bitcoin? Ok, esa es muy buena pregunta. Es que estaba leyendo que en 2010 el Bitcoin valía 39 centavos de dólar. Así es. Y bueno, según Google, a día de hoy vale cerca de $10,500. Entonces tiene un crecimiento promedio de $1,000 al año. Así es. Ok, bueno, al inicio, cuando comenzó Bitcoin, pues prácticamente nadie lo volteó a ver, ¿no? Solo un grupo de gente. Con el paso del tiempo, la gente que sabía de esto, de sistemas distribuidos y de Internet, se dieron cuenta que esta tecnología tenía valor y se iban agregando a la red. Entonces, cada vez más gente quería participar en la red y cada vez más gente quería poseer esos Bitcoin. Esto empezó a hacer que yo quisiera comprar ese Bitcoin, porque yo lo puedo comprar. En ese entonces, en el 2010, la única forma era minando los Bitcoins. Entonces la gente lo podía tener. Pero con el paso del tiempo, esto es, bueno, obviamente es una labor que la gente que estaba involucrada tenía que hacer, de decirle a un banco, decirle a una compañía, oye, mira, si tú inviertes en Bitcoin vas a tener tu dinero seguro,
tú puedes realizar transacciones, o sea, como cualquier producto o servicio, tenían que vender que este producto o servicio pues tiene valor en el mercado, ¿no? Entonces cada vez más gente se fue interesando, cada vez más gente se fue interesando, y al haber más interés, la gente paga más. Y cada vez paga más, y poquito a poquito, pues el precio de un Bitcoin tiene valor. ¿Cuándo sube de golpe? Cuando, por ejemplo, alguien llega y dice, pues, ¿saben qué? Yo quiero 100 millones de Bitcoins. Y pone el dinero, entonces, ¡pum!, se dispara el precio, ¿no? ¿Cuándo baja? Cuando alguien dice, no, pues, ¿sabes qué? Yo no quiero mis 100 millones, quiero mi dinero de vuelta, y vende todo ese dinero. Entonces la gente se asusta, empieza a vender y ¡pum!, baja el precio. Eso se mantiene mientras la gente encuentre valor en la tecnología. Mientras haya más redes, más nodos en la red. De hecho, les voy a mostrar algo rápidamente aquí. Espero que mi red lo encuentre de manera rápida. Vamos a ver, debe estar. Aquí está. No sé si alcanzan a ver. Sí. Ok. En este momento existen 10.663 nodos Bitcoin funcionando en la red. Hay otra teoría computacional que dice que mientras más nodos formen parte de una red, más valor tiene esa red. En este caso, cada vez que se va anexando un nuevo nodo o cada vez que se ejecuta información o transacciones en la red por sí sola tiene valor. Ahora bien, ¿cómo determino cuánto vale o no? Eso lo determina el mercado. ¿Cuánta gente está interesada en comprar algo? Es como que tú dices, bueno, yo voy a vender hoy en tamales y pan caliente. Como está lloviendo, pues a lo mejor hoy los vas a poder vender a 10 pesos. ¿Por qué? Porque se antoja, ¿no? Porque la gente los quiere. Pero si mañana hace mucho calor y además hay más competencia y más gente vende tamales y café caliente, pues obviamente va a haber más competencia y se pierde el valor de tu producto. El problema con Bitcoin pasa todo lo contrario. Cada vez hay más gente que quiere Bitcoin y cada vez hay menos Bitcoins. Es otro detalle. ¿Por qué? Porque cada vez se producen menos. Lo que les comentaba, ese proceso que se llama Bitcoin halving, es un proceso en el cual cada 4 años se produce menos Bitcoin. Entonces, si yo quiero obtener esos Bitcoins, cada vez hay menos en el mercado. Entonces, eso propicia que suba el valor de la moneda. En resumen, es un conjunto de factores: la tecnología, la demanda, la utilidad que tienen esos bitcoins y que sea un medio para almacenar valor. Eso es algo bien importante, porque mucha gente compra dólares, o países o inversionistas compran dólares para mantener el valor de su moneda. Sin embargo, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos hay una gran incertidumbre y el precio del dólar baja. Entonces la gente pierde. ¿Qué es lo que normalmente hacían? Pues invertir en oro, para que el oro es por excelencia, la palabra en inglés es asset, el elemento en el cual los inversionistas invierten, valga la redundancia, para mantener valor de su moneda, para no perder. Es lo más seguro para mantener tu inversión. Sin embargo, el oro con respecto al Bitcoin o otras tecnologías tiene algunas desventajas, como por ejemplo, yo no puedo andar con mi lingote de oro y sacar pedacitos o pagar en pedacitos. En cambio, en Bitcoin yo puedo pagar en satoshis. Y entonces ya la gente está viendo Bitcoin como un medio para almacenar valor e invertir y decir, pues en 10 años veo cuánto vale y seguramente ya subió de precio. Imagínate que hayas minado Bitcoins cuando valían $1 y ahorita valen $10,000 o llegó a $18,000. Hay gente que compró Bitcoins en $5, $10. Hay gente que compró Bitcoin en $5 y los vendió en $20. O hay gente que invirtió también su dinero cuando Bitcoin costaba $18,000 y llegó Bitcoin a $4,000. Perdió muchísimo, muchísimo dinero. Ahí también hay una cuestión de incertidumbre porque el mercado va regulando ese precio. No es algo que esté ya fijo ni mucho menos, ¿no? Si mañana hay por ejemplo, en marzo de este año, cuando empezó el problema del coronavirus, hubo una caída bajísima. ¿Por qué? Porque la gente sacó su dinero porque necesitaban efectivo
y vendieron sus bitcoins y no se interesó a la gente, o sea, la gente necesitaba cómo sobrevivir. Las compañías necesitaban liquidez para poder pagarle a sus empleados, para poder cerrar sus empresas, guardar, comprar oro, y eso ocasionó que el precio de Bitcoin bajara muchísimo porque la gente perdió interés temporalmente. Entonces, tratando de resumir, son muchos factores que hacen que el mercado regula cuánto cuesta o vale un Bitcoin. No sé si hasta aquí respondí tu pregunta o te di una Sí, mejor profe. idea. Es algo complejo, ¿eh? No creas que yo lo entienda al 100%, porque pues dices, eso es algo que también no se dio de la noche a la mañana, ¿no? De hecho, hay una anécdota que la primera transacción que se realizó con Bitcoins fue comprar pizzas, ¿no? Porque ya cuando Bitcoin ya funcionaba, pues la gente dice, pues, ¿qué voy a comprar con esto? ¿Qué fregados hago con esa moneda digital que a nadie le interesa? Entonces alguien puso que él estaba dispuesto a aceptar, una pizzería, a aceptar dinero por Bitcoins por pizzas, ¿no? Entonces alguien, no me acuerdo si pagó 25,000 bitcoins para comprar esas pizzas, una cantidad así exagerada, ¿no? Entonces serían como 5 o 50 millones de dólares que haya comprado esas pizzas, ¿no? Al precio de hoy. Y ese día, que fue la primera transacción, se conoce como Pizza Day o Bitcoin Pizza Day, porque fue la primera transacción. Alguien aceptó, esa es otra forma, es otra cosa, ¿no? Que alguien acepta Bitcoins como medio de pago. Entonces, pues ahí se empieza a generar esa economía circular, empieza a circular el dinero y empieza también a tener valor, ¿sí? Bueno, ya no te quiero revolver más, pero sí es algo complejo de cómo se determina. Es lo mismo, ¿no? De quién determina el precio del petróleo, quién determina el precio del dólar, quién determina el precio porque el peso vale menos que un euro. Eso se regula de manera bastante compleja y es el mercado y a nivel mundial, las casas de cambio, las casas de bolsa, son las que van poniendo esos costos. Profe, ¿y el precio del Bitcoin tiene algún límite? O sea, ¿alguna institución, no sé, internacional puede regular el precio del Bitcoin? Sí se pueden poner ciertas reglas en los países para el intercambio. Por ejemplo, acá en México está lo que se conoce como la ley FinTech, que regula a las empresas relacionadas con tecnología y finanzas. Pero en realidad, como es un producto a nivel mundial, realmente no hay forma o al menos no conozco ninguna forma para poner un límite al precio a nivel mundial, ¿eh? De hecho, pues, la idea es que valga alrededor de, no sé, en algún momento $1,000,000, ¿no? Ahorita cuesta $10,000, pero conforme pasa el tiempo, se espera que valga todavía más dinero. Eso leí que en 2030 se espera que valga $1,000,000. Así es, digo, si alguien tiene dinero y quiere invertir, algo bien importante y no lo quiero dejar de mencionar, esto es algo muy aleatorio, así como puede subir de un momento dado, puede bajar y mucha gente ha perdido mucho dinero porque en Estados Unidos sobre todo está muy locos, ¿no? Hay gente que agarraba su jubilación, su dinero de jubilación y lo ponía en bitcoins o vendían su carro o empeñaban su casa y mucha gente perdió mucho dinero por eso, porque lo hicieron en el 2017 y en el 2018 perdió como un 70% su valor. Entonces, eso es algo muy arriesgado, ¿no? Pero hay un lema que dice, no inviertas nada que no estés dispuesto a perder. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, te sobra dinero, te sobran 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, y no tienes nada que hacer con ellos, bueno, pues, puedes comprar o invertir. Ahora bien, si esos 500 pesos te sirven para pagar tu renta, para comprar medicinas o para terminar tu quincena, entonces no es dinero que te sobra, es dinero que necesitas. Entonces no vale la pena arriesgarlo. Pero eso ya es algo muy personal de cada persona. Hay gente que se dedica al trading, que todos los días hace venta y compra de bitcoins y de eso viven, ¿no? Entonces, pues, no hay ninguna bola mágica que se pueda determinar cuánto va a valer. Es mucha especulación. Es mucha especulación saber y nadie sabe si sube o va a bajar el bitcoin. Sale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mientras piensa alguna pregunta, les comento, vean en esta gráfica, por ejemplo,
hasta hace poquito, según yo, Estados Unidos era el país con más nodos Bitcoin, pero veo que ahorita Alemania ya tiene más nodos Bitcoins. No lo había checado recientemente. Había países como Francia, Holanda, Canadá, Reino Unido, Singapur. Vean, son países que cada vez tienen más gentes con nodos Bitcoin. Posiblemente aquí, por ejemplo, hay 2.686 nodos que no se sabe de dónde son, no están registrados y deben estar en algún país. Seguramente están en Rusia, Asia, África, están perdidos por allí, ¿no? Pero sí resulta interesante saber que Alemania ya no es el primer país con más nodos de la red, ¿no? Y vean, a eso se refiere con la descentralización, de que la red de nodos Bitcoin se distribuye en decenas de países. De hecho, son aproximadamente, según los registros, son como 100 países. En el lugar 46 estamos. El lugar que, no me fijé, 46, 46, 45. Ok, sí, México tiene 11 nodos Bitcoin. Bueno, alguien podría tener un nodo. La cuestión acá es que es un poco difícil mantenerlos, ¿no? No es tan fácil, o sea, y vas a gastar energía y tener un equipo dedicado. ¿Y a cambio de qué, no? O sea, ¿qué es lo que voy a obtener? Generalmente, si tuvieras un negocio o algo relacionado, pues sí vale la pena tener un nodo Bitcoin para, pues, facilitar la sincronización y el acceso a la red, pero si no, pues no tienes necesidad, ¿no? Otra cosa bien importante, algo que se me estaba pasando. Esto también tiene valor porque la tecnología asegura que tiene valor. Si en algún momento hubiera algún problema de un hackeo a la red, el valor se va, ¿eh? Así costara $100,000, de golpe y porrazo puede llegar a valer $0, ¿eh? Por eso es tan importante lo que les decía, que todo tiene valor de acuerdo a que se sostiene por criptografía ya pública, porque esos algoritmos no han sido rotos todavía, no han sido hackeados. Si alguien lo llegara a hacer, entonces todo se va por el caño, ¿no? No habría otra cosa, no habría forma de mantener el valor. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Preguntas más que tengan? De hecho, si quieren preguntar algo más adelante o enviarlo por correo electrónico, lo pueden hacer. Les recomiendo que vean el video más tarde para revisar los conceptos. Son muchos conceptos, ¿no? Minería, Bitcoin, redes, protocolos. Es mucha información que hay que procesar con esto. No es algo tan sencillo de asimilar. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, nos vemos el miércoles. Cuídense mucho y cualquier cosa del video lo voy a subir a mi sitio de YouTube. Sale. Gracias, profe. Hasta luego. Sale. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Bueno. Oh,